Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En esta ocasión hablaremos sobre las famosas vistas, pero primero vamos a decir que una vista es definida como una tabla virtual, la cual es creada a partir de una consulta. Igual ya vamos a ver un ejemplo pues para poder abstraer mejor esta información. Antes de ello vamos a hablar sobre las características principales de una vista y una de ellas es que permite ser indexada, al igual que su máximo en columnas es de 1024. Las vistas con regularidad nosotros las usamos para dar seguridad a la información. Recordemos que una base de datos es una fuente de información para nuestra compañía que es demasiado importante, por ende nosotros entre más seguridad le otorguemos, pues mucho mejor. Y es que cuando nosotros usamos una vista, le estamos entregando a determinado usuario información ya, se podría decir, calculada o encerrada en ella, ¿sí? En la vista. Y eso quiere decir que el usuario al generar selecciones de información estaría haciendo selecciones a la consulta que depende de la vista y no a las fuentes originales de ella. Para poder entender un poco mejor, digamos que a un usuario nosotros le hemos otorgado unos permisos solo de visualización, ¿sí? De selección de información, de updates, de eliminación, pero a vistas, ¿sí? No a selecciones de información, por ejemplo, a tablas físicas. Si yo le doy esto a un usuario y por error él elimina una vista, pues para nosotros es más fácil construir la información nuevamente con las fuentes, las tablas originales. Y ahí lo que nosotros estamos haciendo es, como habíamos dicho anteriormente, dando ese plus de seguridad a nuestra base de datos. ¿Sí? Entonces, para resumir, las usamos con regularidad pues para seguridad. Ahora bien, ¿cómo yo creo una vista? Vamos a crear un query nuevamente. Vamos a ir a la AdventureWorks y vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, quiero mostrarles que ustedes pueden acceder por medio de las tablas del sistema a las vistas que actualmente están creadas en la base de datos. Y eso es simplemente realizando una selección de información al sys.views, que es la palabra reservada de vistas. Si ejecutamos, estas son las vistas que están creadas actualmente en nuestra base de datos. Recordemos que estas vistas ya fueron creadas por las personas de Microsoft que modelaron esta base de datos. Nosotros en el momento no tenemos ningún tipo de vista creada. Si ustedes se dan cuenta, ellos siempre crean las vistas anteponiendo la palabra V, pero recordemos que esto no debe ser así exactamente. Esto simplemente ellos nos están diciendo, o más bien la crearon de esta manera. No quiere decir, vuelvo y reitero, que nosotros debamos crearlas de la misma manera, pero si es un estándar que ellos utilizan, ¿por qué nosotros no hacerlo? Bien. Adicional, nosotros tenemos fechas de creaciones y demás que en algún momento para nosotros va a ser de importancia. Imagínate que has creado tu X cantidad de vistas y necesitas filtrarlas por la fecha de creación. Pues por medio de este sysviews vas a poder realizarlo sin ningún problema. Eso pues a manera de información. Si quieres lo puedes guardar por ahí, lo puedes comentariar. Yo por el momento lo voy a eliminar. Ahora bien, nosotros hablábamos de que una vista es una tabla virtual la cual es creada a partir de una consulta. Pensemos que nosotros, una determinada área, ¿sí? Una persona que está encargada en un área, pensemos, ya vamos a mirar, de salesperson, ¿sí? Encargada de mirar las personas y demás, las bonificaciones de ellas, desea acceder a esa información. Lo más natural es que nosotros creemos una vista para que él no tenga acceso a las tablas fuentes. Por ende, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a sales.salesperson, vamos a darle un alias y vamos a ver qué contiene de información. Esta es la información que contiene dicha tabla. Ahora bien, digamos que esa persona solo le interesa validar los clientes o las personas que están en la base, en la tabla, que tengan un bonus que sea igual a cero para hacerle determinado seguimiento. Por ende, yo lo que voy a hacer es colocar un where a.bonus que sea igual a cero. Si ejecutamos nuestra consulta nos damos cuenta que por el momento son 3 personas que tiene pues ese bonus cero.
Y digo, ¿por qué por el momento? Porque pensemos que no es una base de datos estática, claramente esta es estática porque ya está creada y la estamos usando, pero en las empresas esta información se va a ir alimentando por determinadas transacciones. Eso quiere decir que esta vista que vamos a crear por el momento va a tener 3 registros, pero a medida que ella se vaya alimentando va a contener más información, pues efectivamente de personas que tengan bonus 0. Y eso es lo único que él debe ver. Si yo en este momento no le creo una vista, sino que le digo, no, mira, esta es la tabla, genera tú tus filtros y demás, pues podemos incurrir en que esa persona por error elimine la información y claramente no le estamos dando seguridad a nuestras tablas. Por ende, esta información nosotros la podemos encapsular en una tabla virtual o en una vista, llamada vista claramente. Y es muy sencillo. Si yo voy aquí y coloco la palabra reservada create, que lo que hace es crear objetos, create view, ¿sí? Vamos a crear un objeto de tipo vista y le vamos a colocar el nombre. Como habíamos visto, pues los modeladores de esta base de datos colocaban una V, pero para nosotros poder detectarlas más fácilmente y pues para ir aprendiendo, vamos a colocar, por ejemplo, vista BW, ¿sí? Vista, raya al piso y vamos a colocar, por ejemplo, vista de la salesperson. Vamos a copiar aquí, vamos a colocar. Y seguido de esto debo colocar la palabra reservada as. Si se dan cuenta, ya en estos momentos no tenemos ningún error de sintaxis. Quiere decir que nosotros podríamos crear ya lo que es la vista. Vamos a ejecutar. Ejecutamos, dice que todo se ha creado sin ningún problema. Y este nombre de vista sería el que nosotros vamos a pasarle a esa persona para que él haga su selección normal. Por ende, vamos a crear un nuevo query para que ustedes se den cuenta. Select asterisco from y que le haga una selección de información a la vista. Ejecutamos y ya está. Si nosotros nos damos cuenta, ahora vamos a ir a buscar lo que es dicha vista. Vamos a ir a nuestra base de datos AdventureWorks, ¿sí? Y vamos a ir donde dice Views. Vamos a desplegarla y debe estar nuestra vista creada claramente de primeras, pues por el nombre, ¿no? Y yo le puedo generar las selecciones como lo acabamos de hacer. Pero digamos que ahora la persona dice, no, yo ya no quiero que sean cuando tengan 0. ¿Sí? Sino que yo necesito cuando sean mayor o menor o quítamele por favor el filtro. ¿Cómo nosotros podemos modificar esa vista? Porque si ustedes se dan cuenta, pues yo puedo cerrar este query y la vista ya quedó creada. ¿Cómo la podría yo modificar? Simplemente debo ir a donde está la vista, darle clic derecho y aquí donde dice Script Views, darle un Alter y él automáticamente me muestra la información que contiene dicha vista. ¿Sí? Y aquí yo puedo generar las modificaciones que quiera y decirle, ya puedes hacer la selección, ya se generó la modificación y él ver lo que nosotros queramos que vea. Si nos damos cuenta, aquí ya estamos dando mucho plus al tema de seguridad. Yo no le estoy dando información a tablas porque si te das cuenta, él no puede acceder a la tabla, no puede modificar nada. Y si en algún momento él por error llegara a eliminar esta vista o digamos a generarle un delete, pues simplemente nosotros tendríamos que volver a cargar lo que es esta vista. ¿Sí? Evitando claramente que se pierda esta información que es mi fuente real y valga la redundancia de la información. Por ende, este es el uso regular de las vistas. Importante también saber que las vistas yo las puedo usar en procedimientos almacenados y en todo el ámbito de SQL Server sin ningún problema. Es como si fuera una tabla, por decirlo así. Por eso en la documentación de Microsoft se nos habla de que es una tabla virtual y tiene todo lo que contiene pues las tablas normales. Por ende es importante saber que yo las puedo usar y que se deben usar con regularidad. Vuelvo y lo repito porque es importante mantener la seguridad pues de nuestra información. Bien, espero haya sido de tu agrado lo que acabamos de ver y lo que aprendimos. Te veo en el próximo video y que estés muy bien. Hasta luego. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En esta ocasión hablaremos sobre los parámetros. Y es que estos son los que nos permiten a nosotros intercambiar datos entre funciones y procedimientos almacenados. Pero aquí quiero hacer una pequeña aclaración, ¿no?
lo anterior o lo que acabamos de decir no quiere, valga la redundancia, decir que solo pueda ser usado en funciones y procedimientos almacenados. Porque si nosotros tenemos un query que está almacenado en nuestra máquina, ¿sí? Que de vez en cuando lo abrimos para ejecutarlo, pues allí yo también puedo usar lo que son los parámetros. Pero pues la documentación de Microsoft se nos dice que intercambia datos entre funciones y procedimientos almacenados y ya vamos a ver por qué hace este enunciado. También es importante decir que todos los tipos de datos pueden ser usados en nuestros parámetros. Ahora bien, vamos a crear un nuevo query, vamos a ir a la AdventureWorks y vamos a trabajar con algunos parámetros. Pero antes decirte que tú puedes enlistar todo lo que son los parámetros que están siendo usados en nuestra base de datos accediendo a la información del sistema, o más bien de lo que tiene nuestra base de datos, por medio de la palabra sys. Si te das cuenta, acá dice al parámetros. Si yo ejecuto esta sentencia o esta selección, él me va a traer todos los Object ID que contienen, pues en este caso, mira, esto es una declaración o está haciendo alusión a que aquí trabaja con parámetros y yo así puedo saber todos los objetos que trabajan con esto. Y aquí decía que ya íbamos a mirar de ese enunciado que nos hablaba Microsoft porque yo aquí solo puedo ver las funciones, disculpen, los parámetros que están siendo usados por funciones o procedimientos almacenados. Si yo tengo un query guardado en la máquina que contiene información o que más bien hace alusión a parámetros, trabaja con parámetros, pues no lo voy a poder ver en esta tabla o en esta información porque claramente no está almacenado en la base de datos. Eso pues para tenerlo claro. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta, efectivamente este Object ID usa un parámetro que se llama Person ID. Pero si yo quiero saber ese Object ID a qué hace referencia, si es un procedimiento o si es una función, ¿cómo lo puedo hacer? Eso lo puedes realizar también accediendo a la siguiente información del sistema, que sería select asterisco from y todos los objetos, al objects, diciéndole claramente where que el object ID es el siguiente. Colocamos este por acá y perfecto. Ejecutamos. Y esto, si nos damos cuenta, este object ID hace referencia a una función de tabla y está usando un parámetro. Si ejecutamos, pues aquí vemos efectivamente el ID usa el @personID, que es el parámetro, y es una función. Hasta ahí, perfecto, yo puedo identificarlos de esta manera. Ahora digamos, por ejemplo, simplemente para hacer un poco más interactivo esto, que el name sea diferente, por aquí, disculpen ustedes, mi teclado es diferente, que sea diferente a vacío. ¿Sí? Yo ejecuto y me va a traer todos los nombres de los parámetros que están siendo usados por determinados Object ID. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a traer los Object ID únicos, ejecutamos, y estos son los que nosotros le vamos a pasar acá en el where. ¿Sí? Este subquery, o sí, subquery, lo vamos a trabajar de esta manera. Abrimos aquí y cerramos acá. Perfecto. Ejecutamos y si nos damos cuenta, no solo son funciones los que usan los arroba, que así se determina un parámetro, ya lo vamos a ver, sino que también son los procedimientos almacenados. Quiere decir que este procedimiento almacenado, que es ms, bueno, toda la información, contiene. Y si queremos aún ir a ver que efectivamente contiene ese parámetro, pues podemos buscar este nombre de procedimiento almacenado en la base de datos para ver que efectivamente sea así. Vamos a ir a Programmability, Store Procedures y vamos a filtrar por el nombre. Aquí lo colocamos. A ver. Permítame, por favor. Bueno, puede ser uno del sistema. Vamos a mirar. Filtremos. Ejecutamos. Y aquí está. Sí, efectivamente es un procedimiento del sistema. Vamos a decirle que lo vamos a modificar. A ver. Y aquí vamos a buscar este Object ID. A ver, Object
ID para ver cuál es el nombre de ese objeto, ¿no? Para ver cuál es el parámetro más bien. Y esto es un asterisco. Esto es un asterisco y quitamos el distinct. Ejecutamos y dice que usa 3 parámetros. ¿Sí? Estos son los nombres de los parámetros. Vamos a verificar que efectivamente existan en ese procedimiento. Vamos a copiar uno, por ejemplo, para buscarlo. Y aquí está. Si te das cuenta, este procedimiento almacenado efectivamente está usando los 3 que se nos nombra pues en la selección de información que nosotros hemos realizado. Esto es simplemente para que tú tengas en cuenta que existen herramientas que nos ayuden a visualizar los parámetros que estamos trabajando. En algún momento pueden ser de gran utilidad. Sin embargo, pues lo vamos a dejar ahí. Si en algún momento lo necesitas, sabes que existe y lo vas a usar. Vamos a abrir uno nuevo y ahora sí vamos a hablar de cómo yo creo lo que es un parámetro y cómo lo podría usar pues en una selección simple. Bien, primero decir que nosotros vamos a crear un parámetro por medio de la palabra reservada declare o declare, ¿sí? Sin ningún problema. Seguido del arroba, que es como yo le estoy indicando que es un parámetro y el nombre del parámetro. Para el ejercicio vamos a colocar parámetro 1. Seguido de esto, siempre debemos colocar el tipo de dato que nosotros vamos a trabajar con ese parámetro. Y digamos que en este caso va a ser un entero. Y yo le puedo colocar automáticamente el valor que él va a tener asignado, que es un 1. En este momento, ¿qué quiere decir? Que yo le estoy diciendo que me cree el parámetro 1 de tipo de dato entero y que sea igual a 1. Por ende, si yo acá hago un print para que me muestre lo que contiene ese parámetro, aquí lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Si lo ejecuto, pues me va a mostrar 1 porque es lo que contiene ese parámetro. Pero así no es la única manera que yo puedo usar los parámetros, o más bien cómo los puedo declarar. Porque yo también puedo hacer una declaración, vamos a ejecutar o a declarar más bien un segundo parámetro. Vamos a colocar parámetro 2, y que sea entero. Hasta ahí es igual al de arriba, pero yo puedo asignarle un valor por medio de un set arroba parámetro 2, que sea igual a 2. Volvemos a hacer un print para ver qué contiene. A ver, print del parámetro 2. Parámetro 2. Y ejecutamos esta sentencia y vemos que efectivamente también me está asignando el valor 2 al parámetro. Cualquiera de las dos formas de crear o declarar un parámetro es correcta. Ahora, hay una tercera forma de declarar, pero esa la vamos a ver cuando creemos procedimientos almacenados, porque en ese procedimiento no tenemos que usar la palabra de declaración o declare, pero ya lo veremos en ese momento. Ahora, también esto es importante, tú puedes modificar el valor del parámetro como lo necesites. Vamos a borrar esto aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en estos momentos el parámetro vale 1. Pero si en la ejecución del query más adelante tú le dices set arroba parámetro 1 ya no es igual a 1, sino que sea igual a 2 y lo ejecuto, bueno, pasemos el print para que logremos ver de lo que estamos hablando. Ejecuto, el primero valía 1 y luego valió 2. Por ende, también debo tenerlo en cuenta si en algún momento de mi lógica necesito cambiar ese valor, pues yo lo puedo realizar volviendo a asignar un valor al parámetro. Hasta ahí, pues ya vimos cómo se pueden generar declaraciones, cómo puedo imprimir en pantalla cómo viene o el valor que contiene dicho parámetro, pero cómo lo puedo usar en una selección de información. Aquí lo vamos a hacer de una manera muy sencilla para que puedas entenderlo rápidamente. Y es que vamos a hacer select asterisco from y vamos a hacerle una selección a la person.personFont. As a. Si nosotros ejecutamos, bueno, vamos a ejecutar todo, esta es la tabla. Ahora, digamos que nosotros queremos generar un filtro a punto phone number type ID cuando este sea igual, y aquí le vamos a decir que sea igual al parámetro que nosotros estamos pues haciendo alusión en la parte de arriba, que es parámetro 1. Y si ustedes se dan cuenta, habíamos dicho que aquí está cambiando, vamos a borrar esto, no es necesario,
Y aquí estamos diciendo que el valor del parámetro 1 vale 1. Por ende, cuando nosotros ejecutemos, va a filtrar solo por 1, porque ese es el valor que viene inmerso en lo que es el parámetro. Y así yo puedo seguir utilizándolo sin ningún problema. Claramente cuando hagamos ejercicios de procedimientos almacenados, vamos a ver cómo podemos crear dos parámetros, que le podemos asignar un tipo date, un varchar y demás. Pero por el momento, importante entender que yo lo puedo crear en un query, en un procedimiento, en una función, y que la palabra reservada de creación es declare, asignando el nombre del parámetro, el valor o el tipo de dato y el valor. Espero este video haya sido de tu agrado, hayas comprendido lo que son los parámetros y nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En esta ocasión hablaremos sobre los procedimientos almacenados. ¿Qué es un procedimiento almacenado o store procedures? Se podría decir que es un espacio asignado en la base de datos para contener una estructura programada. Eso quiere decir que si nosotros generamos, por ejemplo, un query elaborado que realiza determinada función, nosotros la podemos colocar en un espacio que ha sido asignado en la base de datos, un procedimiento almacenado, y nosotros podemos ejecutarlo de diferentes maneras. Igual ya vamos a hacer un ejercicio para que puedas comprender lo que estamos hablando. Los procedimientos almacenados, a decir verdad, no tienen un máximo de líneas, pero claramente nosotros debemos tener en cuenta que también son afectados por el performance y que nosotros debemos trabajar de la mejor manera, con las mejores prácticas, pues para ayudarle a la base de datos. Esas mejoras que nosotros debemos trabajar en el tema del performance en un procedimiento almacenado, hay varias claramente, pero las más recomendables o las más fáciles de entender son, por ejemplo, no usar una selección con un asterisco, eso ya lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿sí? Y hacer el uso del set no count. Igual ya lo vamos a ver con un ejemplo para que lo entiendas. Vamos a abrir un nuevo query, vamos a situarnos en la AdventureWorks y vamos a trabajar lo que es un procedimiento almacenado, que recordemos que lo que es un espacio asignado donde vamos a colocar un query que genera X o Y función. Pero antes de eso, también es bueno decir que nosotros tenemos el sys.procedures, a ver, procedures, aquí está, pues para verificar todos los procedimientos almacenados que están en nuestra base de datos. Si te das cuenta, estos son los procedimientos almacenados que están y fueron creados por los modeladores de las bases de datos. Del AdventureWorks, claramente. Nosotros no hemos creado ningún procedimiento almacenado hasta el momento, pero lo mismo que digo siempre, es bueno saber que existe este tipo de objetos para que si en algún momento tú lo necesitas, pues puedas ir allí y mirar lo que has creado por medio de un Object ID y pues ya en ocasiones anteriores hemos visto que existe algo donde yo puedo ver todos los objetos de tipo tabla, procedimientos, funciones, hasta los parámetros aparecen. Así que es bueno recordarlo. Yo no lo voy a utilizar más por el momento, lo voy a eliminar. Si tú quieres lo puedes comentariar y demás. Hay diferentes formas de crear procedimientos almacenados. Una de las más adecuadas es, por ejemplo, vamos a cerrar este query por acá. Uno de esos es, por ejemplo, nosotros dirigirnos al AdventureWorks, ir a Programmability, Store Procedures. Yo tengo por acá algo filtrado, así que lo voy a quitar, Remove, y vamos a mirar los procedimientos que hay. Pero yo le voy a dar New Store Procedures. Esta es, digamos, mi estructura idónea de un procedimiento almacenado. Y claramente yo aconsejo que lo usemos de esta manera, pues para poder trabajar de una manera óptima. Porque yo puedo colocar el autor, que siempre es importante, la fecha de creación y claramente la descripción que está realizando este procedimiento almacenado. Porque si no, vas a ver que más adelante no vas a recordar si tú fuiste el que lo creaste, cuándo se creó y cuál era su funcionalidad. Así, pues claramente nosotros podemos llevarle un mejor control. Vamos a abrir acá un nuevo query
Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerle un select asterisco from a la tabla human resource punto employee, es la de empleados, y ejecutamos. Digamos que nosotros necesitamos realizar un procedimiento almacenado que siempre a mí me devuelva por medio de la columna marital status lo que el cliente necesite o lo que la persona necesite de determinada área. Para poderlo entender mejor, vamos a colocar acá un where a.marital status y digamos que nosotros queremos filtrar esta información cuando sea ese. Recuerda que si no sabes a qué hace referencia determinado campo, puedes ir a la estructura de tablas y verificarlo. Ejecutamos y vemos hay 144. Pero vamos a pensar que esta información o esto que estamos haciendo es muy repetitivo, ¿sí? Y para nosotros no es fácil estar creando queries así y estar a disposición de las personas cuando lo deseen, porque en realidad tenemos muchas cosas por hacer. Y digamos que esto va a ser muy reiterativo para determinada área. Por ende, yo creo un procedimiento almacenado que ya contenga esta estructura y le paso simplemente la ejecución de ese procedimiento a la persona encargada del área para que él ejecute como él desee. Por ende, yo debo entender muy bien el requerimiento y asimismo programar ese procedimiento almacenado. Aquí lo que vamos a imaginarnos es que simplemente él necesita realizar filtros de marital status y contener toda la información de la base de datos, pero bueno, de la tabla. Digamos que no toda, porque habíamos hablado que para ayudarle al performance de la base de datos no es idóneo trabajar con un asterisco. Por ende, vamos a colocar a.business entity ID, a.national, a ver, aquí está, number, a.login, a.login, digamos que a.jobtitle y coloquemos el a.marital status. Perfecto. Ejecutamos. Digamos que esta es la información que él va a utilizar. Si yo en estos momentos paso esta información que es mi query y esa es la forma principal de nosotros trabajar los procedimientos, ¿no? Tú creas un query aparte y esto es lo que vas a llevar al procedimiento, se hace así por orden, no quiere decir que tenga que ser así, pues es importante entender que si yo creo un procedimiento de esta manera y lo vamos a hacer, vamos a copiar y vamos a pasar acá. Si te das cuenta que es toda esta información, nosotros en el momento no necesitamos esto, yo aconsejo que lo elimines. Este es el nombre del SP, ya lo vamos a ver, lo vamos a eliminar. Y esto simplemente es algo de estructura, así que lo vamos a eliminar también. En el begin y el end, que es donde estamos diciendo que inicia la transacción y que donde termina, pues vamos a pegar lo que nosotros hemos trabajado. Aquí, create procedures, estamos creando un objeto de tipo procedimiento y va a llevar el nombre SP, raya al piso, digamos que empleados, ¿sí? Así simplemente como para poderlo entender. Si te das cuenta, en el momento no tenemos ningún error de sintaxis. Si yo creo el procedimiento en estos momentos y le paso a la persona para que ejecute el procedimiento, siempre le va a ejecutar lo mismo. ¿Por qué? Porque yo le estoy colocando aquí que esto sea siempre igual a ese. Por ende, es muy normal que nosotros trabajemos en los procedimientos almacenados los parámetros. Nosotros ya hemos visto que es un parámetro, pero aquí vamos a entender cómo es esa forma fluida de trabajar con ellos. Porque si yo dejo esto así, pues claramente no va a ser dinámico esa ejecución del query. Y sí, lo vamos a crear para que veas de qué estamos hablando. Aquí, pues, recomendable colocar el nombre del que lo creó, Iván Suárez, la fecha de creación, vamos a colocar que es 2019, la fecha de hoy, 11, año, mes, día, 08, ¿sí? Esa es la forma recomendable de trabajarlo. Y la descripción se puede decir que filtra por marital, y ya. Aquí, si nosotros ejecutamos, ya se creó nuestro procedimiento almacenado. Si yo voy y aquí refresco, veo que ya ha quedado nuestro SP Employee. Y hasta el momento, él no maneja ningún parámetro, ¿sí? Este simplemente es un retorno entero, que es lo que está diciendo, pero no estamos haciendo ninguna creación o alusión a algún parámetro que nosotros hayamos creado.
¿Y cómo ejecuto un procedimiento almacenado? Ese se realiza por medio de la palabra reservada exec seguido de lo que es el procedimiento, o más bien el nombre del procedimiento almacenado. Si ejecuto, él me va a traer la información que yo le he dicho que me traiga. Hasta el momento no hemos realizado sino solo la creación, lo que contiene el procedimiento y pues la ejecución del mismo. Si te das cuenta, yo lo sigo ejecutando, siempre va a ser 144, lo cual no es recomendable porque no es nada funcional. Pero ahora bien, yo voy a crear acá un parámetro y aquí es donde es importante que entiendas que yo puedo crear procedimientos almacenados de diferente manera. Esta va a ser la primera, en el próximo video vamos a ver una segunda forma y también va a haber un tercer video pues de los procedimientos. Y es que aquí entre la palabra reservada as y el nombre de la creación del procedimiento, yo puedo crear un procedimiento, disculpen, un parámetro para trabajarlo en el query. Y aquí vamos a colocar arroba marital. Ya van a ver para qué. Marital, que es de tipo varchar. Nosotros ya vimos que en videos anteriores vimos cómo se asignaba un parámetro, pero si recuerdan en ese video hablamos de que nosotros colocamos aquí un declare, una palabra reservada, para la ejecución o la creación del parámetro. En estos procedimientos almacenados, como son ejecuciones o son parámetros que va a solicitar en el momento de la ejecución, no llevan la palabra declare, ¿sí? Podemos obviarla sin ningún problema. Por eso en ese video de parámetros decía que cuando realizáramos el procedimiento lo íbamos a ver. Y bien, aquí lo único que yo voy a hacer es pasar esto, control C, y que sea aquí, control V. Claramente el procedimiento almacenado ya fue creado. Yo aquí le voy a colocar un alter para que alteremos el procedimiento con la nueva instrucción que le hemos dado. Ejecutamos, perfecto, voy a quitar esto y lo voy a ejecutar. Claramente en estos momentos va a salir un error. ¿Por qué? Porque hemos creado o más bien modificado nuestro procedimiento para que reciba un parámetro que le va a dar la misma persona que está ejecutando. Si lo ejecutamos, él dice que efectivamente falta un parámetro arroba marital, pues que yo debo especificar. ¿Y cómo especifico un parámetro en la ejecución de un procedimiento almacenado? Ese se realiza, pues como es de tipo varchar, si se dan cuenta, nosotros declaramos que es de tipo varchar. Me voy a llevar esto a otro lado para no generar confusión. Aquí yo le estoy diciendo que es de tipo varchar, por ende debo asignar un valor de varchar. Si ustedes recuerdan, en esa columna tenemos S o M. Por ende, si yo coloco una S, él me va a arrojar los 144 registros, pero si coloco una M, pues me va a arrojar 146 registros. Ahora, si yo coloco una F que no existe en esa columna y ejecuto, pues me va a aparecer nada de información, no está encontrando ninguna relevancia. Y esta es la manera de crear procedimientos en los cuales yo pueda asignar ese parámetro a nivel de usuario, ¿sí? Porque aquí es el usuario el que está ejecutando y debe dar ese parámetro. Lo que estamos haciendo es que sea mucho más funcional en el momento pues, de creación de un procedimiento, porque ya no lo estamos atando a que sea algo que nosotros coloquemos acá en la igualación, sino que permite que sea un poco más dinámico. También importante que veas que yo aquí podría asignarle un valor y digamos que el valor principal va a ser ese. Vamos a volver a alterar nuestro procedimiento y aquí ya no le voy a colocar este, sino que lo voy a ejecutar. Si te das cuenta, él aunque tiene un parámetro que solicita, yo ya se lo asigné por defecto. Por ende, él lo está tomando, pero si yo no necesito el S, sino que necesito el M, pues puedo colocárselo y él de igual manera lo va a trabajar. Si te das cuenta, es muy interesante cómo podemos trabajar los procedimientos almacenados porque nos ayudan pues a generar queries un poco más flexibles y es que esta información ya queda automáticamente guardada en el servidor, ¿sí? Yo no tengo que guardar, por ejemplo, el query, sino que aquí vamos a colocar como ejemplo, lo vamos a eliminar el query, pero ya quiero el procedimiento, lo vamos a buscar, que es este, y le puedo dar modificar y aquí está, tal cual como nosotros lo habíamos colocado, está, sin ningún problema. El error no es un error de sintaxis, simplemente pues por la palabra alter. Si yo le coloco create, pues él va a quitar ese error, pero pues como ya está creado no sería lógico.
Bien, si se dan cuenta, está la manera de utilizar en primera instancia un procedimiento almacenado. Sé que hasta el momento solo hemos utilizado algo de lo que hablamos del tema del performance, que no es colocar el asterisco, pero ya en próximo video vamos a trabajar el set no count que hablamos aquí al inicio. Espero haya sido de tu agrado este video, nos vemos en el próximo y que estés muy bien. Hasta luego. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En el video anterior hablamos sobre los procedimientos almacenados y creamos un procedimiento que solicitaba en el momento de la ejecución un parámetro. Aquí lo que vamos a realizar en este segundo video de parámetros es la realización de un procedimiento almacenado, pero que contiene un parámetro que no se solicita en el momento de la ejecución. Ahora vamos a abrir un nuevo query, o bueno, más bien, sí, un nuevo query. Y vamos aquí, esto lo vamos a ir cerrando, y vamos aquí a crear un nuevo procedimiento almacenado. Bien, habíamos dicho que esto en el momento no lo vamos a usar. Aquí le vamos a dar un segundo nombre y esto lo vamos a quitar. Pero primero pues vamos a trabajar la lógica del procedimiento pues en un query aparte. Vamos a volverle a realizar una selección de información a la tabla que habíamos trabajado, que es human resource.employee as a normal, le ejecutamos, que es lo que habíamos trabajado en la vez pasada, y vamos a colocar aquí cuando a punto hereDate, que ya es un campo diferente, que es este. Si ustedes recuerdan, podemos validar acá que hace referencia. Aquí está, hereDate hace referencia, a ver, miramos, a la fecha de contratación. Eso simplemente pues para tenerlo en cuenta porque lo estamos trabajando. Y aquí, si ustedes recuerdan, yo puedo asignarle, este es un tipo date, yo puedo asignarle una fecha que yo quiera. Si yo quiero, puedo colocar esta fecha para filtrar toda la información que haga referencia a eso. Como habíamos hablado en el video anterior, no es normal nosotros crear un procedimiento que sea estático, por ende los parámetros aquí cobran vida, ¿sí? Esa relevancia que tienen los parámetros lo podemos ver aquí. Por ende, vamos más arriba. No, todavía no. Aquí no lo vamos a hacer. Vamos a pasar esta información al procedimiento para que ustedes vean la importancia del mismo y vamos a pasarlo acá. ¿Qué nos falta? Claramente darle un nombre a este procedimiento. Vamos a darle SP Employee 2 porque este es el segundo que nosotros realizamos. No podemos crearlo con el mismo nombre, claramente. Y hasta ahí perfecto. Si yo lo creo, ¿qué nos traería cuando nosotros ejecutemos esta información? ¿Sí? Nada más. Es decir, sería un procedimiento estático. No quiere decir que en ningún momento vayamos a usar procedimientos que sean así estáticos. En algún momento, por determinada circunstancia, pues deberás realizarlo. Pero en este momento es más que claro que no lo vamos a hacer así. Habíamos visto que yo puedo crear acá lo que es un parámetro que me va a solicitar en el momento de la ejecución del procedimiento almacenado, pero yo puedo realizarlo de otra manera. Y esa manera es la siguiente. Vamos a colocar aquí seguido del as, y aquí ya vemos la diferencia. Declare, vamos a declarar el parámetro fecha, que va a ser de tipo date, y aquí yo le voy a asignar un valor a ese parámetro. Fecha que sea igual por el ejercicio a un getDate, ¿sí? A la fecha de hoy. Vamos a colocar acá un cast. Y aquí vamos a darle que sea de tipo date. Perfecto. Si te das cuenta con el procedimiento que nosotros creamos anteriormente, estábamos colocando el parámetro entre la palabra reservada as y entre el create, porque son parámetros que van a ir directamente en el momento de la ejecución. Pero aquí cambia un poco la sintaxis. Yo no debo colocarlo entre la palabra reservada as y el create, sino que debo realizarlo después del as. Y si se dan cuenta, aquí sí debo colocar la palabra de declaración, porque si no la coloco, me va a colocar un error. Vamos a volverlo a colocar. Perfecto. Eso quiere decir que aquí yo ya no voy a colocar esta fecha, sino que voy a colocar el parámetro. Y hasta ahí no hemos realizado nada diferente
no hemos creado aún el procedimiento, le vamos a dar crear, aquí ya fue creado, vamos a llevarnos el nombre y vamos a hacer la ejecución por medio de exec y el nombre. Aquí no me va a solicitar, es más, si yo me coloco encima de lo que es, pues me dice primero que no lo encuentra, pero no tiene ningún procedimiento o más bien ningún parámetro atado. Por ende, al momento de ejecutarlo, él me va a arrojar la información que corresponda. Claramente no está arrojando información porque esta tabla no contiene información del día de hoy. Pero digamos que para determinada área y que esta tabla se esté actualizando, pues para determinada área pueda que sí sea de ayuda. Aquí lo único que yo quiero que ustedes me comprendan o logren entender es que yo puedo crear procedimientos que soliciten el parámetro, ¿sí? Soliciten un valor y otros procedimientos que no necesitan que nosotros le demos un valor o pasemos un parámetro en el momento de la ejecución, como es este caso. Claramente, si yo quiero, aquí le puedo dar una fecha que exista en esta tabla, pero pues para el ejercicio no es totalmente relevante. Lo único que yo quiero que ustedes comprendan es que hay dos maneras de crear los procedimientos. Hasta el momento hemos visto el procedimiento que me solicita a mí al momento de ejecutar un parámetro y este que el parámetro va interno, ¿sí? Se podría decir que es interno en el query y que no lo va a solicitar en el momento de la ejecución. En el próximo video ya vamos a ver algo un poquito más elaborado para poder entender y vamos a hablar de esa palabra reservada setNoCount que hablamos en el video anterior que me ayuda en el performance pues al momento de trabajar los procedimientos almacenados. Espero este video haya sido de tu agrado, nos vemos en el próximo y que tengas un excelente día. Hola y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del curso de SQL. En los videos anteriores trabajamos un procedimiento almacenado que en el momento de ejecutarse solicita parámetros y otro que no. Aquí vamos a realizar un ejercicio un poco más elaborado y trabajaremos con esa palabra reservada setNoCountOn que nos ayuda en el performance de la base de datos. Para eso vamos a crear un query donde vamos a trabajar la lógica y vamos a crear un procedimiento almacenado pues para poderlo después pasar acá. Vamos a quitar esta información. En el video anterior no llenamos lo que es el autor, la fecha de creación, pero sería bueno que tú en estos momentos pues lo trabajaras. Si ya lo tienes creado, claramente puedes colocarle aquí un alter, modificar la información y él va a quedar alterado pues en la base de datos. Aquí algo que borré y alcancé a ver, si te das cuenta, dice que set no count on y que pues sería bueno agregarlo. Ya vamos a hablar sobre él, pero ver que la estructura del procedimiento almacenado no lo está diciendo, que sería bueno utilizarlo. Ya igual vamos a hablar sobre él. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a pensar que determinada área, una persona que está en determinada área, necesita validar una tabla y siempre debe colocar dos fechas, ¿sí? Una fecha inicial y una fecha final. Por ende, nosotros vamos a crear un procedimiento almacenado que le permita a él colocar esos parámetros inicial y final y que pues le traiga la información de la tabla que él requiere. Pero antes de realizarlo hablaremos sobre esa palabra reservada setNoCountOn y por qué es importante colocarla en los procedimientos almacenados. Si tú recuerdas, el procedimiento almacenado es simplemente un espacio que va a contener una lógica que nosotros estamos programando. Y en esa lógica hay un mundo infinito de posibilidades porque tú puedes crear tablas, podrías insertar información en tablas físicas, temporales, hacer updates, eliminaciones, delete, truncate, pues hay muchas posibilidades como te puedes dar cuenta. Y cada una de estas posibilidades claramente pues está generando una utilización del servidor. Por ejemplo, si tenemos un query que genere un update, pues esa información va a salir registrada aquí cuando, si te das cuenta, aquí en los mensajes, pues cuántas filas o cuántos registros fueron afectados. Si yo elimino por medio de un delete 2000 registros, aquí me aparece que 2000 registros fueron afectados. Eso, aunque nosotros creamos que no afecta para nada el performance, sí lo hace.
porque lo que tiene que hacer el motor de base de datos es calcular esa cantidad de afectación y mostrar un valor. Por ende, si yo coloco el set no count on, él va a deshabilitar ese uso, ¿sí? Ese cálculo, por decirlo así, y él no nos va a mostrar cuántas filas fueron afectadas, sino que simplemente pues, nos va a arrojar información de que fue ejecutado, ayudándole al performance de la base de datos. Sé que ustedes lo ven de una manera muy sencilla y dirán, no, pero no creo que eso afecte el performance, pero en realidad sí lo hace. Por ende, es muy recomendable que lo utilicemos. Y ya sin hablar tanto, pues vamos a ir a nuestro ejercicio. Hablábamos que lo que queremos es aquí, por medio de un select, vamos a abrir nuevamente el human.resource.employee. As a. Y digamos que esa persona que está asignada a determinada área necesita filtrar por fecha de ingreso a la compañía determinada información, ¿sí? Eso es el requerimiento, no hay más que hacer. Por ende, yo le voy a colocar aquí un where a punto here date between, ¿sí? Entre esta fecha and esta fecha. Ese sería si nosotros usáramos y lo pasáramos a un procedimiento, pues algo estático, ¿no? Porque le voy a colocar una fecha y otra que no va a cambiar. Pero claramente eso no es funcional, como lo veníamos hablando. Por ende, vamos a crear ciertos parámetros. Esto es lo que yo me voy a pasar para acá. Perfecto, hasta ahí, normal. Vamos a crear procedimientos, o bueno, parámetros que sean solicitados en el momento de la ejecución del procedimiento almacenado. Por ende, va entre la palabra create y el as. Pero le voy a colocar acá nombre sp, lo mismo employee 3, que ya es el tercer procedimiento que colocamos, que creamos. Y aquí, pues esos parámetros. Y como es una fecha inicial y una fecha final, es más que claro que debo crear dos parámetros. Por ende, voy a colocar arroba fecha 1, que va a ser de tipo date, no le voy a asignar ningún valor, coma, arroba fecha 2, también de tipo date. Y aquí lo que estamos diciendo es que estos dos parámetros se deben colocar en el momento de la ejecución del procedimiento almacenado. Hasta ahí perfecto. Eso quiere decir que esto yo ya lo puedo pasar fecha 1 aquí, ¿sí? Que sería mi primer valor, y luego pasar este fecha 2 aquí. No, lo copié. Copiar y pegar. Perfecto. Lo que yo coloqué en el parámetro fecha 1 y en la fecha 2, pues será ese uso del between que me va a dar a determinada pues, fecha en el human resource. Hasta ahí perfecto, pero estamos hablando que este query lo vamos a hacer con temas de performance de la base de datos. Por ende, aquí yo no voy a colocarle un asterisco y ya hemos hablado por qué. No creo que sea importante volverlo a indicar, sino que vamos a colocar a punto business entity, a punto national number, a punto login, a punto job title y a punto here date. Here date, perfecto. Hasta ahí, perfecto. Y digamos que nosotros no solamente vamos a ejecutar esta información, sino que le vamos a insertar a una segunda tabla, pues la información que me reste o que se determine en el momento de la ejecución. Por ende, y aquí se reúnen varios conceptos que ya hemos trabajado, si se dan cuenta es algo más elaborado, como la unión de este query o lo que vamos a sacar de este query va a terminar en una segunda tabla que no está creada, pues yo lo que voy a hacer es por medio de un into crear esa tabla. Y vamos a decir que este es un employee. Le voy a colocar raya al piso borrar para recordar que después pues vamos a borrarla. Y en la primera ejecución que genere el procedimiento almacenado, tranquilos, si en estos momentos se sienten un poco perdidos, no se preocupen porque en realidad así es que se crean los procedimientos almacenados, ¿sí? Esto es un uso normal. En la primera ejecución todo va a salir perfecto, pero en la segunda yo debo modificar esto, ¿no? Porque el objeto ya está creado. Igual ya lo vamos a ver. Y quiere decir que lo que seleccione, dependiendo de las fechas que yo le dé en el momento de la ejecución, pues se van a insertar a esta tabla. En este momento vamos a ejecutarlo,
¿sí? Quedó creado nuestro procedimiento almacenado. Recuerda por favor colocar acá la información relevante. Y bien, ahora me voy a llevar este nombre y vamos a pasar acá a un nuevo query para ejecutarlo. Exec y el nombre del SP. Recuerda por favor claramente que este es un SP, un procedimiento almacenado que necesita parámetros. Por ende, si lo ejecuto así, pues va a salir un error. ¿Sí? Primero el parámetro de la fecha 1 y si yo no coloco la fecha 2, pues también va a salir el error. Por ende, le voy a pasar los dos parámetros. Aquí va el primer parámetro seguido del segundo parámetro, que también es de tipo fecha. Por ende, van entre comillas simple. Y vamos a colocar 2009 01 01 14, que sería mi primer valor. Y después 2019, vamos a colocar la fecha de hoy. 08 19. ¿Sí? Disculpen, hoy es 11. Perfecto. Hasta ahí, normal. Vamos a hacer la ejecución y recuerda, ¿qué es lo que va a realizar? Él va a venir a mirar, a ver, quitamos esto, él va a venir a mirar, va a hacer la selección de información y va a insertarlo acá, porque eso es lo que le hemos dicho hasta el momento. Si recuerdas, voy acá a comentariar esto, si recuerdas, la tabla total tiene 290 registros, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Voy a quitar acá y perfecto. Ejecutamos, a ver, bueno, dice que el nombre ya existe. En algún momento puede ser que estaba mirando algo de una clase y yo ya la haya creado, pero pues vamos a eliminarla aquí. Drop table. Si esto es un paso más, pues que vamos a realizar. Elimino esa tabla que la creé en algún momento y vuelvo y ejecuto. Efectivamente me dice que son 183 que pues, se insertaron en esa tabla nueva. Si yo vuelvo y ejecuto va a salir el error que les estaba indicando porque ese nombre o ese employee borrar ya existe. Por ende aquí yo debo alterar este procedimiento almacenado, quitar esto de acá y si yo lo que quiero es que cada vez que la persona que ejecute este procedimiento inserte la información a la tabla, ¿sí? Que borre lo que hay y la inserte, pues debo aquí colocarle lo siguiente. Aquí vamos a decirle que me trunque primero la tabla, truncate table. Por acá está, que es esta. Truncate table y luego insert into de esa tabla. Perfecto, la vamos a alterar. Y ahora, si nos damos cuenta, recordemos lo que él va a realizar es eliminar y volver a traer, eliminar y traer, eliminar y volver a insertar. Eso es lo que está realizando. Si yo lo ejecuto, vamos a eliminar esto por aquí, eso es lo que está realizando. Pero si te das cuenta, aún no hemos usado el set no count on. Y esto era lo que estábamos hablando, 183 registros afectados. Él tiene que realizar un recuento para traernos esta información y está realizando pues una ejecución mayor y no le estamos ayudando por medio del performance. Por ende, yo debo colocar, y se puede colocar aquí si ustedes desean, set no count on. Quiere decir que estamos activando que quite esos mensajes y ayudándole al performance del procedimiento almacenado. Vuelvo a alterar, ejecuto, y aquí en el momento de la ejecución, si se dan cuenta, ya no registra esa información de cuántos fueron afectados, sino que simplemente me dice que todos los comandos pues fueron completados, ayudándole al performance de la base de datos. Eso que lo tengan muy en cuenta. Aquí se ejecuta y perfecto. Si yo cambiara la fecha, claramente ya no van a ser el total. Vamos a hacer una selección de esa tabla para que lo veamos, porque como le quitamos esos mensajes, a ver, eso es employee, borrar. Si lo ejecutamos, tiene 183. Pero digamos que vamos a cambiar esa fecha y vamos a colocar solo fecha inicial esta y coloquémosle, a ver, para mirar que efectivamente lo que está haciendo es truncando y volviendo a insertar. Y vamos a colocarle aquí 30. Ejecutamos, validamos nuestra tabla, a ver cuántos contiene. Y pues ya no contiene los 100 y punta que tenía, sino 32 registros. Estamos cambiando los procesos, estamos cambiando esos parámetros y por ende está ejecutando, borrando e insertando, que es lo que le hemos dicho que realice en nuestro procedimiento almacenado.
Bien, con esto cerramos lo que son los procedimientos almacenados, pero pueda que en algún momento agreguemos un nuevo video sobre procedimientos. Si a ustedes no les queda algo claro, si desean mirar algo más, pues igual claramente vamos a poder ampliarlo. Y así con todos los videos, no se preocupen. Espero esto haya sido de tu total agrado, hayas comprendido cómo podemos utilizar los procedimientos almacenados y espero verte en el próximo video. Que te